Y ya contamos con la presencia de don Gustavo Vergara, eh, que es presidente de la Asociación de Sordos de Chile y gestor de la Red Chile. Bienvenido, don Gustavo. Está ahí la intérprete de lengua. Sí. Sí. Se salió. Apretó el botón que no correspondía. Sí, exacto. ¿Ah? Exacto. Ahí está. Está haciendo, está con el micrófono. Justo. Échale la palabra al intérprete. Muy bien. Entonces, don Gustavo tiene la palabra. Pregunta a qué hora empieza, yo le digo que ahora. Ahora, exactamente. ¿Dónde está? Espérame un momento, ahí está. Que lo estaba buscando. Ahora. Ya, perfecto, te están escuchando. Ahí va a empezar. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien ustedes? Gracias. Bueno, en primer lugar, me llamo Gustavo Vergara, soy presidente de la Asociación de Sordos de Chile. Nuestra institución es la más antigua de Chile, de organización de personas con discapacidad. También es la segunda más antigua a nivel sudamericano. Nosotros estamos afiliados a la Federación Mundial de Personas Sordas. Por lo tanto, nosotros seguimos directrices de esta Federación Mundial que tiene más experiencia, que están vinculados a la Organización de las Naciones Unidas. El tema de las personas sordas ciegas, durante mucho tiempo, estas personas han estado en un limbo entre pertenecer a la comunidad de sordos o pertenecer a la comunidad de ciegos. Al final se determinó que las personas sordas ciegas pertenecen al mundo de las personas sordas. ¿Por qué? Porque su comunicación es con lengua de señas. Ya. Ahora, diferentes tipos de personas sordociegas. Depende de cómo evoluciona esta persona. Le voy a dar un ejemplo. La persona sorda podemos clasificar en dos tipos. La persona sorda propiamente tal es que nace sorda, no escucha desde el nacimiento su primera lengua, la lengua de señas. Con el tiempo de la educación, los sistemas que hay, empieza a desarrollar la lengua española. ¿Ya? Pero su cultura siempre va a ser cultura de personas sordas. Esta cultura de personas sordas es un poco diferente a la cultura de personas oyentes. Principalmente se puede notar en la gramática, pero hay muchos factores donde se pueden diferenciar la cultura. Ya. La persona con pérdida auditiva o discapacidad auditiva, la persona que pierde la audición en el curso de la vida por accidente, enfermedad o vejez. Estas personas tienen cultura de oyente, usan gramática castellana principalmente. Ya. Entonces, ¿qué pasa? La persona sorda ciega puede que primero ser sorda y después perder la audición, o puede ser ciega y después perder la audición. Ya. Entonces se puede presentar cualquier combinación, puede perder las dos cosas al mismo tiempo. Ya. Por lo tanto, la persona sordo-ciega necesita desarrollar diferentes factores de desarrollo. Por ejemplo, la persona sorda necesita mucha información visual, por eso exige mucho apoyo de intérprete para tener accesibilidad. Su primera
herramienta el intérprete de lengua de señas. ¿Ya? La persona sordo-ciega también debe desarrollar la lengua de señas, pero lengua de señas táctil. Esta lengua de señas es la misma lengua de señas que usan las personas sordas, pero se desarrolla tocando las manos. Hay una técnica diferente. Esto se hace en colegios o dentro de la misma comunidad. Para nosotros es muy importante que se desarrollen técnicas de comunicación de las personas sordas ciegas. ¿Ya? Pero también nosotros las podemos acoger y compartir nuestros conocimientos con estas personas sordas ciegas y también con los intérpretes de personas sordas que se especializan en apoyar a las personas sordas ciegas. Lo que más me preocupa es el desarrollo de proyectos de ley que nosotros hemos trabajado con la comunidad de personas sordas. Esto no llegan a buen puerto, porque se aprueban, por ejemplo, en el Congreso, en la Cámara de Diputados o en la Comisión, pero ahí queda y no pasa al Senado. Por ejemplo, nosotros desarrollamos un proyecto de ley para... disculpe un momentito. Alex. Ya, disculpen, no me pude conectar en el computador, entonces estoy en el celular. En el celular me interrumpen. Entonces le aviso a una persona que le avisa a las personas que no me interrumpa porque estoy en una reunión. Disculpen. Ya. Bueno, como decía, nosotros tenemos un proyecto de ley, por ejemplo, para accesibilidad a la televisión de las personas sordas. En realidad, las personas sordas, su única barrera es la accesibilidad, la comunicación. Pues no tenemos impedimento físico. ¿Ya? Entonces necesitamos tener accesibilidad a los servicios públicos, a los servicios de salud, laboral, deportivo, a todo eso. Necesitamos accesibilidad con lengua de señas. Solamente necesitamos comunicación. ¿Ya? Ahora, el proyecto que mandamos, el proyecto de ley, en el año 2016, 2017, para tener accesibilidad a la televisión con lengua de señas, porque en la actualidad la televisión transmite 1,7% de lengua de señas, que es una cantidad tan pequeña que nosotros simplemente hacemos una discriminación. Por lo tanto, hicimos un proyecto de ley que abarca toda la parrilla programática de televisión, programas infantiles, deportivos, culturales, porque como personas sordas tenemos los mismos derechos, tenemos la misma participación en la vida diaria. Por lo tanto, necesitamos información de todo en lengua de señas. Ese proyecto fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados, pero de ahí no pasa al Senado. Por lo tanto, decimos nosotros que para que trabajar en un proyecto que no va a llegar a buen puerto. Ya, durante un tiempo nos pedían apoyar, por ejemplo, vamos a desarrollar un proyecto de lengua de señas para un programa infantil. Vamos a desarrollar un proyecto de ley para tener acceso al Festival de Viña. Vamos a hacer un proyecto de ley para que tantos proyectos con uno que abarque todo es suficiente para nosotros. Ya, entonces me preocupa. Las personas sordas ciegas van a tener también un proyecto de ley, pero ¿a dónde va a llegar ese proyecto de ley? Me interesa mucho que eso no quede traspapelado. Ya. Ahora, ¿qué pasa? La institucionalidad para nosotros no está funcionando como corresponde. Por ejemplo, el organismo responsable de la discapacidad es SENADIS, Servicio Nacional de Discapacidad. Pero cada vez que hemos presentado denuncias o problemas de discriminación, SENADIS se declara incompetente porque solamente puede hacer orientación, aconsejar, pero no se toma parte de una acción real. Por ejemplo, hay un acto de discriminación, no toma una acción legal.
no apoya a la comunidad de personas sordas, solamente hace recomendaciones. No lo hace lo mismo con el Servicio Nacional de Niños. Si hay un abuso de un niño, el Departamento de Estado de Niños, SENAMA, hace parte, hace una denuncia, una querella, un recurso, pero en el caso de personas con discapacidad eso no ocurre. Por lo tanto, sentimos que estamos vulnerados nuestros derechos. Entonces, cuando nos llaman a una comisión, nosotros tenemos un poco de dudas, a no tener confianza de que la institucionalidad funcione como nosotros esperamos que funcione. Nos sentimos que nos están apoyando un 100%. Siempre vamos a tener la disposición de trabajar, colaborar, entregar información, apoyar, pero queremos también tener resultados. No podemos trabajar sin tener la certeza de que vamos a tener más compromiso, más apoyo para que se cumplan las políticas públicas, porque hemos desarrollado muchas políticas públicas, pero estas no se implementan, no se cumplen, todo quedan promesas. Entonces yo participaba en comisiones de desarrollo social desde hace muchos años, antes del 2016 ya participaba en comisiones, aportando ideas, desarrollando proyectos de ley que favorezcan a las personas sordas o con discapacidad en general. Muchas políticas públicas también en el Estado, pero eso a nosotros nos deja un poco de desilusión que no se cumplan. Entonces ahora ustedes quieren desarrollar proyectos en favor a personas sordas, encantado de colaborar. Ojalá que esto llegue a puerto, ojalá podamos avanzar con los otros proyectos de leyes que están pendientes en la misma comisión, que se fueron aprobados en pleno de la Cámara de Diputados, que no han pasado al Senado. Eso favorece mucho a la comunidad sorda. Ahora, en tiempos de pandemia, también he estado vinculado, a pesar de que hay intérpretes en el informe oficial del gobierno, los noticieros centrales de la televisión sigue siendo libre en el 1,2% de televisión. Durante una al día, nada más. Durante toda la transmisión diaria no tenemos accesibilidad. Muchas gracias, pero nos ha aburrido mucho. Muy bien. Si algún diputado o diputada quiere hacer alguna pregunta, diputado Undurraga. Muy buenas tardes. Primero que nada, hablas con Francisco Undurraga. Hemos tenido la oportunidad de estar juntos un par de veces en condiciones más bien sociales que de trabajo. Te agradezco mucho tu exposición. Yo soy el autor de este proyecto que busca reconocer como una discapacidad única la sordera a las personas sordociegas. Comparto plenamente tu diagnóstico en relación a la ausencia del Estado en relación al mundo de la discapacidad, no solamente en términos de implementación de las leyes que hoy día están vigentes, que han salido de la Cámara de Diputados y que no han sido tratadas además en el Senado. Te puedo comentar que por tu intermedio, presidente, que yo como vicepresidente de la Cámara, que asumí hace casi 2 meses, le envié una carta a la presidenta del Senado haciéndole mención de todos los proyectos que habían salido de la Cámara de Diputados que tienen que ver con discapacidad en sus múltiples formas, que no han sido tratados aún en la Cámara de Diputados, en el Senado. Es por eso es que te reitero no solamente mi compromiso, sino además mi gestión para poder ayudar a que efectivamente, al menos en lo que le corresponde a esta corporación integrada por la Cámara de Diputados y el Senado, que es evacuar las mejores leyes para el mundo de la discapacidad, podamos ponerlas en marcha. Y reiterarte mi más profundo agradecimiento por tu asistencia. Entiendo lo desesperanzado
que no como persona, sino como presidente de tu agrupación, porque el mundo de la discapacidad efectivamente no lo está pasando bien, ha sido olvidado. Somos más de 2.800.000 personas en una encuesta que se debería ya haber hecho hace un tiempo atrás, que no se ha renovado, como el INDIX, y además no nos permitieron ni siquiera contarnos como discapacitados en el último censo. Por lo cual, te reitero no solamente mi compromiso, sino además estoy cierto porque he conversado con todos y cada uno de los miembros de esta comisión para poder no solamente levantar el tema, sino también apurarlo y que ojalá estas leyes lleguen a ser políticas sociales que verdaderamente ayuden al mundo de la discapacidad. Muchas gracias por tu trabajo y cuentas con toda mi admiración y colaboración. Bien, tiene la palabra la diputada Claudia Mix y después la diputada Erika Olivera. Y después al final, cuando terminemos las preguntas, responde don Gustavo. Gracias, presidente. Bueno, primero agradecer a Gustavo, que hoy día nos acompaña, agradecer a Jazmín también, porque de otra forma no hubiésemos podido transmitirle a Gustavo nuestra opinión y nuestro agradecimiento. Creo que nos golpea en la cara, nos hace ver también lo poco operativo, lo poco responsable que a rato se transforma el Congreso con iniciativas que vemos que duermen, sobre todo en el Senado. Obviamente yo comparto lo que acaba de decir el diputado Undurraga. Ojalá pudiéramos mandar, presidente, una carta desde la Comisión de Desarrollo Social al Senado pidiendo que se ponga en tabla el proyecto de lenguaje de señas, que salió por unanimidad efectivamente de la Cámara, pero además invitar al resto de la Comisión de Desarrollo Social a darle vuelta a parte de las cosas que dijo Gustavo, que no son menores. Yo sé que en otros países no solo existe más porcentaje de programas que son traducidos en canal de televisión abierta, sino que también el porcentaje que ocupa en la pantalla el lenguaje de señas es mayor. Llegan a ser el 25% del uso de la pantalla. Yo estaba en este momento hablando con parte del equipo y vamos a levantar alguna de estas iniciativas que, por supuesto, si hay alguien más, seguramente todos, que están hoy día escuchando a Gustavo, se sienten tocados e invitados a presionar en estos temas, y yo creo que efectivamente tenemos una responsabilidad con él, con la organización y con todos los sordos, y en este caso los sordos ciegos de nuestro país, que efectivamente no tienen la posibilidad de acceder a los medios de comunicación, a informarse. Todos sabemos que la información es poder, que la información permite a la gente tomar buenas decisiones, y hoy día necesitamos que todos los ciudadanos efectivamente sean respetados en sus derechos, y el derecho a la información es una de ellas. Así que, presidente, yo agradecer a Gustavo, se borró como la imagen, no sé qué habrá apretado, pero agradecer también la disposición de la comisión para que él pudiera exponer, y si que hay otro invitado con las mismas características, ojalá podamos contar con un apoyo similar al que hoy día nos ha dado Jazmín Aguilar. Muchas gracias, presidente. Muy bien. Tiene la palabra la diputada Erika Olivera. Muchas gracias, presidente. Saludar a todos los integrantes de la comisión, a quienes están conectados también desde otros lugares. Y por supuesto, saludar y agradecer a don Gustavo Vergara, quien hoy día nos ha venido también a contar sobre su experiencia, sobre las dificultades también que a ellos les ha tocado vivir, no solamente por el hecho de no estar incluido en muchas políticas de Estado, sino que también el que cuando han querido levantar los temas, llevarlos al Congreso, participar de la Cámara de Diputados, de las distintas comisiones, él decía, yo llevo muchos años participando de la Comisión de Desarrollo Social, entregando información, apoyando proyectos, y es frustrante, decía él, que cuando esto llega al Senado, esos proyectos quedan ahí durmiendo.
me parece muy bueno que el vicepresidente de la Cámara, Francisco Undurraga, que por cierto trae este tema también a la comisión, se haya adelantado y nos haya informado que él ya envió la carta a la presidenta del Senado, porque es preocupante ver lo que pasa no solamente con los proyectos que salen de la Comisión de Desarrollo Social, sino que con muchos proyectos que salen desde la Cámara de Diputados y quedan lamentablemente durmiendo en el Senado. O sea, hemos visto cómo un proyecto que votamos hoy, que llevaba 8 o 10 años intentando ser votado, se ve trabado. Hemos visto proyectos tan importantes como tienen relación a la infancia de nuestro país, y están ahí durmiendo, y si no es por la presión social, esos proyectos no salen adelante. Entonces, yo quiero agradecer hoy día la presencia de don Gustavo, pero también agradecer los temas que nos han traído, y por supuesto, sumarme a lo que dijo la diputada Mix, que es súper importante levantar los distintos temas, los distintos proyectos, que como comisión también podemos empujar. Así que muchas gracias, don Gustavo, Yasmín, que la acompaña también ahí, y eso, presidente. Muchas gracias a usted también. Muy bien. Tiene la palabra el diputado Jorge Sabaj. A ver. ¿Aló? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Bueno, saludar a Gustavo Vergara, a Jazmín Aguilar también. A Gustavo lo conozco porque es un gran dirigente. Él nos visitó en San Nicolás, en la región de Ñuble. Ha recorrido el país levantando la bandera por las personas sordas, y valoramos profundamente el trabajo que realiza. Cuando se aprobó la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2008, uno de los aspectos que más me llamó la atención y que es más relevante es precisamente el cambio de paradigma, de entender de que la discapacidad está más bien en el entorno, en el sentido de que hay muchas barreras que impiden que las personas se integren al mundo, en las comunicaciones y al medio que nos rodea. Y es por eso que aquí la comisión se ha propuesto, Gustavo, por su intermedio, presidente, hacer todas las iniciativas legales que sean necesarias para ir levantando esas barreras y que se puedan integrar plenamente a los distintos ámbitos de la sociedad. Pienso lo difícil que es llegar al transporte público, ¿no es cierto? Todo lo que se tuvo que hacer para que el Transantiago incluyera las ayudas técnicas para todas las personas con discapacidad. Y hoy día los medios de comunicación, como decía la diputada, ¿no es cierto?, la libertad de expresión, que estén comunicados con los demás, es un imperativo ético de nuestra comisión, y es por eso que valoramos profundamente tu aporte, Gustavo, y también este proyecto de ley que reconoce como una discapacidad única la sordoceguera. Así que gracias por tu aporte, y vamos a seguir luchando desde esta Comisión de Desarrollo Social, que incluye la temática de la discapacidad en todos los ámbitos, para lograr ir derribando esas barreras que impiden que las personas con capacidades diferentes se integren plenamente a los distintos ámbitos de nuestra sociedad. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, antes de darle la palabra a don Gustavo, queremos sacar el acuerdo de enviar la carta como comisión al Senado para que tramite los proyectos que tiene pendientes relacionados con la discapacidad, en especial el que despachamos el año pasado de acá, que tiene que ver con el lenguaje de señas. ¿Le parece, diputado y diputadas? ¿Sí? ¿Por acá? Ya, aprobado. Segundo, el diputado Naranjo. Ya. Presidente, me parecería prudente que pudiéramos establecer hoy día cuándo vamos a votar este proyecto ya, para que tengamos claro cuál es el cronograma de la tramitación del proyecto, para que quien nos ha expuesto vea que nosotros vamos a tramitar con la mayor prontitud este proyecto y que no se quede con la sensación que tiene del Senado o de la Cámara de Diputados. Entonces sería bueno que usted pudiera plantearnos cuándo lo votamos. Claro, la propuesta es que sea el 17, después de la exposición de la persona que va a exponer desde España,
votar en general y le colocamos también ahí plazo de indicación ese mismo día, no sé si les parece, porque ya han hablado en otras intervenciones anteriores de hacer algunas pequeñas modificaciones. ¿Sí? ¿Acordado? Ya. Entonces tiene la palabra don Gustavo Vergara. Muchas gracias. Quería agregar, precisamente hoy día, murió la segunda persona sorda víctima del coronavirus. Ya. Entonces, antes, durante el proceso en el hospital mismo no tenía un protocolo de atención a la persona con discapacidad sorda, ya, o sorda ciega. Entonces, a lo que yo me refiero, las políticas públicas en este momento son muy débiles. No hay una forma de atención para una persona sorda. Ya. No hay cómo, desde la consulta inicial, hacen, por ejemplo, llamado a viva voz o por micrófono, parlante, la persona sorda, visual. Ya. Entonces, las personas que fallecieron fue una lástima, sí, pero estas personas, ¿cómo se comunicaron con las enfermeras o doctores si estos usan máscara? Ya, imposible la persona sorda haya tenido una buena comunicación, porque el hecho de la pandemia no permite tener otra persona presente, por ejemplo, un intérprete. Entonces no hay salas aisladas especiales para personas con discapacidad. Esto ocurre en todo, ¿no? En el acceso a la educación, a la salud, al trabajo, a todo. Nosotros tenemos un trabajo enfocado en la accesibilidad a la televisión, porque la televisión es la que nos entrega la información de todas las cosas que ocurren en el día, cosas cotidianas. Muchas veces, anteriormente, son los que nos han informado que había toque de queda en una ciudad del sur, murió por haber estado en toque de queda y no haber hecho caso a la orden de los militares. Ya, independiente a la situación que se vive, esto fue una cuestión, forma permanente, una discriminación de las personas sordas. Las personas sordas ciegas están más desprotegidas aún, porque son más dependientes de una persona sorda propiamente tal. Por lo tanto, como mencionaba antes, ojalá se puedan avanzar en los proyectos leyes. Está presente en esta reunión el abogado de la institución, quien ha manejado todo este tema, conoce cuáles son los números, proyectos, todo el tema puntual, específico, lo puede proporcionar él para poder avanzar en este tema, apoyando principalmente a las personas sordas ciegas que necesitan una ley como una discapacidad única, porque hasta el momento han participado dentro de la comunidad de personas sordas. Sin embargo, también nosotros con ellos tenemos barreras de comunicación, porque la persona sorda propiamente tal es una persona visual, se fija mucho en las facciones de la cara y los ojos. Las personas ciegas, por lo general, no tienen un rostro expresivo. Por lo tanto, la comunicación entre una persona ciega y una persona sorda es muy dificultosa. Por lo tanto, está bueno sí declararla como una discapacidad única. Gracias. Gustavo, tenemos presente, como usted bien decía, a don Álvaro Jofré, que no sé si quiere decir algo antes que terminemos esta sesión. Tiene la palabra. Entonces, don Álvaro. Buenas tardes, ¿me oyen? Sí. Perfecto, buenas tardes, les saludo. Saludo igualmente la iniciativa de reconocimiento de la sordoceguera como una discapacidad con necesidades propias y, por tanto, con requerimientos de servicios especializados. Así que, en primer lugar, me sumo a las palabras del presidente Gustavo, celebro esta iniciativa legal
pero igualmente les advierto desde nuestra experiencia que esto puede ser una iniciativa algo inoficiosa, en el sentido en que se enmarca dentro de una institucionalidad que no funciona como debiese funcionar. Gustavo ya se refirió a esos elementos, yo les voy a aportar más o menos, voy a ahondar un poco o darles datos respecto del punto. El elemento con las personas con discapacidad, en este caso auditiva, que es lo que nosotros representamos, que son las personas sordas, el elemento central de la discapacidad, de la barrera de acceso a los servicios públicos y privados y a la plena inclusión social, que es lo que se busca con este proyecto de ley y con todos los otros proyectos de ley relativos a la materia, tiene que ver con el acceso a la información y a la comunicación. En este sentido, existe discriminación para las personas con discapacidad, para las personas sordas en todos los ámbitos de la sociedad, puesto que no se reconoce adecuadamente su calidad de personas sordas con una cultura propia y con una lengua propia. La lengua de señas no es un lenguaje, como ustedes muchos han referido equivocadamente. Yo les quiero explicar de por qué es la diferencia y así juntos vamos construyendo un conocimiento que es necesario. Lenguaje tiene mi computador y el celular. Se pueden comunicar un computador con otro. En cambio, la lengua también es una forma de comunicación, pero que tiene una raigambre o tiene una dimensión social. Es decir, es un elemento humano. Por tanto, lo correcto no es decir lenguaje de señas, sino que decir lengua de señas. Otra apreciación, también algunos de ustedes hablaron de traducción. Hay traducción entre lenguas orales, por ejemplo, la traducción del inglés al castellano, o viceversa. Pero cuando se hace el trabajo que hacen los intérpretes, desde la lengua oral, que es la lengua de señas, la lengua visual, que es la lengua de señas, a una lengua oral como el castellano, es interpretación, porque no existen términos equivalentes, porque la forma, la sintaxis, la gramática es completamente diferente, porque sus medios de reproducción y producción son diferentes. Bueno, esto se los comento para que en conjunto vayamos construyendo, y es importante ocupar la terminología adecuada. Hablando de terminología adecuada, es tanto el desconocimiento de la discapacidad que fue necesario incluir una nueva redacción a la ley 29.422, que es el proyecto de ley que duerme en el Senado actualmente y que fue de muy buena calidad, que fue desarrollado en esta misma comisión con la participación de las organizaciones sociales, en las cuales tuvimos el privilegio de poder aportar un granito de arena. Boletín 10.279-31 y 11.163-31. Lo voy a repetir. 10.279 y 11.163. Ese es el proyecto de reforma a la ley 20.422 que se aprobó por unanimidad por la Cámara de Diputados y que hoy duerme en el Senado. Ese proyecto de ley, como todos los proyectos de ley, le faltan cosas, se puede arreglar, etcétera, etcétera, pero es de muy buena calidad. Entre ellos aporta varias definiciones. Por ejemplo, define lo que es una persona con discapacidad auditiva, que es el género. Y dentro de ese género hay varias especies. Una de ellas son las personas sordas, que están privadas del sentido de la audición, pero que tienen cultura sorda y lengua de señas. Y hay otras personas con discapacidad auditiva que no tienen cultura sorda y no son parlantes de lengua de señas. Por ejemplo, una persona de avanzada edad que ha perdido la audición. Lee perfectamente, puede entender perfectamente el texto escrito. El sordo no, porque el sordo piensa de otra manera. Esa definición o esa diferencia entre género y especie es sumamente importante para diseñar adecuadamente las políticas públicas, y ese proyecto de ley lo recoge muy bien. Luego, define lo que es un intérprete y lo que son facilitadores, que son los puentes de conexión entre el mundo oyente y el mundo sordo. Eso es lo que puedo destacar en cuanto al contenido de la lengua del proyecto de ley. Otro elemento importante, partí diciendo que es el acceso a la comunicación. Por razones de su discapacidad, los sordos no pueden acceder a los medios de comunicación social, como son los periódicos, porque es castellano escrito, y por la gramática y la sintaxis no logran dar con el sentido de la oración. ¿Qué quiso decir? Por tanto, les genera más confusión que aporte de información. Lo sé yo como abogado cuando empecé a trabajar con ellos hace 14 años atrás, que llevaba mis minutas para las reuniones, y se las dejaba a cada uno, y leamos la minuta, y me decían, no, dime tú. Cuando leíamos la minuta tenía que explicarles todo de nuevo. ¿Y por qué? Porque es castellano escrito y ellos son visuales. Ese es el motivo por el cual los diarios no les sirven, así como tampoco el closed caption de la televisión. La radio, la información de la radio, tampoco pueden acceder a ella por motivos de la discapacidad auditiva.
Por tanto, de los medios de comunicación social, el único que es idóneo para proporcionar información a la comunidad sorda es la televisión. Y naturalmente la televisión abierta, no hablemos de la televisión por cable o la televisión pagada, porque la comunidad sorda en general, dado su falta de acceso a la educación y su consecuencial falta de acceso a empleos calificados, tienden a tener bajas remuneraciones o situaciones económicas precarias. Por tanto, ustedes ya pueden visualizar por qué es tan importante el tema de la televisión abierta. Sin embargo, la televisión abierta se resiste a ser accesible, teniendo todos los medios para hacerlo. No es caro, tecnológicamente es completamente posible, pero se resisten a hacerlo. Tanto es así que solo tienen el 1% de la programación anual en formato accesible para la comunidad sorda. Y tan es así que, dada la pandemia, el programa de TV Educa Chile solamente tiene un 10% de accesibilidad para los niños sordos. Es decir, en su conjunto es una industria que tiene una cultura, una práctica discriminatoria. Los hemos demandado varias veces, hemos ganado y hemos perdido, pero sin embargo ellos mantienen esta postura. ¿Por qué la pueden mantener? Estamos hablando de un proyecto de ley que reconoce una discapacidad, reconoce la necesidad especial de una discapacidad que es la sordoceguera, en ese sentido es perfecto. Pero yo temo que va a caer dentro de la misma situación de falta de efectividad que la ley 20.422. Porque el problema de fondo, que Gustavo sé que ya lo hizo presente, es que las instituciones no funcionan. Si tenemos permanente discriminación por motivos de discapacidad en contra de la comunidad sorda, porque la discriminación es por acción y por omisión. En este caso la televisión es por omisión, que es lo que omiten, no implementan las medidas de accesibilidad, por tanto, otorgan sus contenidos únicamente accesibles a la población oyente y no a la población sorda. ¿Y por qué sigue esto? ¿Por qué perdura? Porque la ley 20.422 no se aplica el reglamento 32. Es decir, el reglamento deroga la ley. Es decir, el trabajo que hicieron ustedes, los parlamentarios del Congreso, es derogado por un decreto que salió de un ministerio que no sabemos cómo fue negociado, pero lo deroga completamente, lo deja inefectivo. Hablaban de la Convención de las Naciones Unidas. Según el artículo 5º, inciso 2 de la Constitución, todos los tratados de derechos humanos son parte integrante de la Constitución, es decir, tienen la más alta jerarquía. Sin embargo, el reglamento también deroga la Convención. Y por último, cuando hacemos las denuncias, el Consejo Nacional de Televisión se declara incompetente y remite los oficios al Senado que también se declara incompetente. Y con esto voy a terminar. El Servicio Nacional de la Discapacidad es el gran ausente en el mundo de la discapacidad. Lo digo por la discapacidad de las personas sordas, que es la que conozco yo, y por todas las otras. Senadis es el gran ausente. Si bien no tienen atribuciones, aquellas facultades que pueden ejercer facultativamente, como la del 62J de la ley 20.422, no la ejercen. Por tanto, diputados, para que vuestro proyecto de ley llegue a buen puerto, que significa no solamente tramitarla formalmente, sino que llegue a las personas, se requiere revisar la institucionalidad, sobre todo a Senadis. Muchas gracias. Muy bien. No sé si algún diputado o diputada quiere dar alguna otra opinión. Si no hay nada más, entonces le queremos dar las gracias a don Gustavo Vergara por su presentación, por su opinión, a don Álvaro Jofré y a Yasmín Aguilar, que ha hecho posible que podamos comunicarnos con don Gustavo. Gracias también a los diputados y diputadas que asistieron a la reunión, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.